Buenas, mi nombre es Kendall Carmona. Voy a presentar el tema del Data Lake para el curso Base de Datos Avanzada. Un Data Lake es un repositorio de almacenamiento centralizado que contiene Big Data, la cual se encuentra en un formato granular y sin procesar. Puede guardar datos estructurados como lo es la información contenida en una base de datos relacionales y no estructurados, como lo es la información que no tiene una estructura establecida. Es decir, tipos de archivos como lo son los PDFs, imágenes, videos, correos electrónicos, entre otros, lo que significa que los datos pueden conservarse en un formato más flexible para usarlos en un futuro. Al ser guardados los datos, un data lake los asocia con identificadores y etiquetas de metadatos para poder extraerlos más rápidamente. Algunas ventajas son que esto significa que no existe un esquema predefinido en el que deben encajarse los datos antes de almacenarlos. Tan solo cuando los datos se leen durante el tratamiento se analizan y adaptan un esquema según convenga. Se ahorra mucho tiempo debido a que no se dedica a la implementación de un esquema. Esto también permite almacenar datos tal y como estén, en cualquier formato. Los científicos de los datos pueden acceder, preparar y analizar los datos rápidamente y con mayor precisión. Las principales diferencias respecto a un data warehouse es que un data lake conserva todos los datos. Es decir, que cuando se crea un data warehouse se deben invertir mucho tiempo en implementar un modelo de datos perfilando los datos que necesita la empresa, lo cual resulta un modelo estructurado de datos para la generación de informes. En cambio, el Data Lake conserva todos los datos, no solamente los nuevos o los que se mantienen en uso, sino todos los datos presentes e históricos. Es decir, que se van a guardar datos que probablemente no se llegarán a usar, pero van a estar por si acaso se llegan a necesitar. Un Data Lake soporta todos los tipos de datos. Los Data Warehouse son conformados por datos extraídos de un sistema transaccionales con métricas cuantitativas y los atributos que las definen. Por otra parte, los datos no tradicionales no son guardados, como lo son los registros de servidor web, sensores, etc. En cambio, los Data Lake soportan todo tipo de datos, como lo son los datos estructurados y no estructurados, así como guardar estos datos no tradicionales independientemente de su fuente. Dichos datos se mantienen en su estado bruto y solamente serían transformados cuando estén listos para ser usados. Un data lake soporta a todos los usuarios. En las compañías vamos a encontrar diferentes tipos de usuarios, como lo son los operacionales, que conforman un 80% de la organización. Los datos que van a utilizar casi siempre son los mismos, entonces ellos prefieren sus datos estructurados que la mayoría del tiempo van a ser los mismos. Un 10% hacen análisis de datos que van a usar los datos operacionales, sin embargo, van a necesitar otro tipo de datos que van a tener que averiguar y salirse del esquema ya planteado. Por último, el porcentaje restante buscan más datos y al tener esquemas ya establecidos, tienen que crear los propios para los científicos de datos que necesitan una gran cantidad de datos más amplias. Por otro lado, el Data Lake soporta al 100% de los usuarios, debido a que los usuarios de operaciones se les asigna esquemas establecidos para el uso cotidiano y el restante de usuarios van a tener toda la información de la empresa para poder utilizarla sin ir a buscar en sistemas más viejos u otras fuentes. Los Data Lakes se adaptan a los cambios fácilmente. Una de las complejidades que se encuentra en los Data Warehouse es el tiempo que necesitan para adaptar las necesidades de los usuarios en comparación al uso, es decir, crear un esquema a la medida para la organización. En muchos casos las empresas van surgiendo y a medida van a necesitar mayor cantidad de datos. En este caso, los Data Warehouse van a necesitar un esquema nuevo que se adapte y si fuese el caso de necesitar más datos, el esquema nuevamente se puede cambiar. Sin embargo, los Data Lakes, como se encuentran en bruto, es más fácil escalarlo a medida que los usuarios necesitan los datos.
Cada vez que vayan a ocuparlos, pueden usar los establecidos en un esquema, pero si necesitan otro tipo de datos, entonces pueden crear nuevos esquemas de vistas para obtener lo necesario. Si se determina que los datos no son útiles, entonces puede eliminar el esquema y no se han realizado cambios a la estructura de los datos, ni se ha consumido recursos de desarrollo. Los data lakes proporcionan una visión más rápida, debido a que los data lakes contienen todos los datos y tipos de datos y a que permite a los usuarios acceder a los datos antes de que hayan transformado, limpiado y estructurado. Permite a los usuarios llegar a sus resultados más rápidos que el método tradicional del Data Warehouse. ¿Qué elementos se deben considerar para implementar un Data Lake en una organización? 1. El acceso a consumo de datos. El Data Lake debe permitir un acceso eficiente a los datos a través de conectores preconstruidos y sistemas de publicación y suscripción, además de la latencia y la modalidad. Hay que tener en cuenta los aspectos como la preparación de datos, la integración con fuentes externas o la catalogación de los datos, ingesta y transformación de datos. Independientemente de los métodos de carga escogidos, hay que prestar atención a la cantidad de tiempo necesaria para llevar a cabo cada tarea. La calidad de datos para resolver cualquier problema en relación a este asunto que pudiera darse en el Data Lake. Hay que buscar la máxima automatización posible. Es prioritario reducir la intervención manual en cualquier proceso de calidad de datos, pues que ello, además de hacer mella en el rendimiento, incrementa las probabilidades de aparición de errores. Gobierno de datos. Pese a tratarse de un entorno de autoservicio, en el Data Lake existen requisitos relativos al negocio que hay que observar. Lo mismo sucede con los requerimientos normativos que les son de aplicación y es preciso cumplir. Para estar en línea con estas exigencias, las capacidades de gobernabilidad deben incorporarse en el entorno del Data Lake. La seguridad de datos. Es posible que en el Data Lake se contengan datos confidenciales. Para garantizar una protección efectiva, los datos deben identificarse y enmascararse antes de quedar disponibles para los analistas o desarrolladores. La catalogación de datos. Un aspecto esencial, puesto que sin esta capacidad, los usuarios no podrían descubrir fácilmente qué información está disponible para ellos dentro del Data Lake. La preparación de los datos antes del análisis implica varios procesos diferentes que implican distintos componentes, como los metadatos y acciones diversas, que pueden ir desde la limpieza al perfilado. La preparación es un paso que no hay que saltarse, puesto que permite detectar la inconsistencia, fallas de la completitud y problemas de exactitud, y actuar en consecuencia cuando aún se está a tiempo. Vamos a ver unos conceptos del Data Lake. La ingestión. La ingestión de datos es el proceso de hacer fluir datos desde su origen a uno o más almacenes de datos. Cuando su ingesta está funcionando bien, sus datos llegan al lago a tiempo, con la fidelidad adecuada y listos para la disputa de datos y el uso analítico. La integración. Procesos especiales de ingesta destinados a almacenar únicamente los datos procesados para un propósito o proceso de negocio específico. El ETL versus ELT. Los procesos ETL extraen los datos de fuentes diversas, por ejemplo, tablas con bases de datos relacionales. Después transforman estos datos realizando agregaciones, cambios de tipos o cruces con otras tablas o datos existentes. El último paso consiste en cargar los datos preparados en el almacenamiento final, típicamente de un Data Warehouse,
En los procesos de tipo ELT, transformamos los datos después de haberlos cargado en una base de datos destino. La operación de carga, por tanto, es la fase intermedia del proceso. En concreto, las transformaciones necesarias sobre los datos los completa la base de datos destino, generalmente Clustered Hadoop o bases de datos no SQL. Con estas características, los procesos ELT son adecuados para los siguientes casos. Casos en los que tenemos datos no estructurados, la fuente de datos y el destino son la misma tecnología, por ejemplo Oracle. Los volúmenes de datos a transformar son muy grandes, manejables por el motor de base de datos destino, rápidos para integrar volúmenes grandes de datos no estructurados. En conclusión, la realidad es que ambos procesos de integración de datos son fundamentales para las organizaciones. Las tecnologías ETL han puesto en uso durante muchos años, tienen un nivel de madurez y de flexibilidad muy alto, aunque están específicamente diseñadas para funcionar muy bien con base de datos relacionados y datos estructurados. Por otro lado, los procesos ELT no han sido diseñados para funcionar con bases de datos relacionales, sino con soluciones no SQL y entornos cloud. La complejidad de las operaciones que manejan, por lo tanto, es menor, pero el volumen de datos que pueden soportar suele ser mucho más alto que las soluciones ETL. Además, los procesos ETL generalmente son más lentos ingestando datos no estructurados. Desde el punto de vista de la implementación de ambos procesos, es fácil observar que la rigidez en cuanto a los tipos y estructura de los datos en el caso de ETL puede dificultar los cambios posteriores del proceso. Con los métodos ETL es común mover datos estructurados y no estructurados como los mismos procedimientos. Además, el dataset resultante permite operaciones flexibles y a la medida. Tecnologías de almacenamiento. En el mundo del Data Lake nos encontramos con distintos tipos de tecnologías que nos permiten gestionar el almacenamiento de información. Para ello tenemos la opción de HDFS, que nos permite crear clústeres a partir de Hadoop, el cual nos permite tener un sistema de ficheros para una mayor rapidez en la escritura y lectura de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como lo son las imágenes, audio, videos, mails, etc. Se encarga de almacenar los datos en varios nodos manteniendo sus metadatos. La distribución de los datos en varios nodos de almacenamiento aumenta la velocidad de procesamiento, el paralelismo en las operaciones y permite la replicación de datos. En la persistencia, para tener una persistencia en los datos es importante contar con varios lugares geográficos para la replicación de la información que contamos. Debido a ello, podemos prever la pérdida de los datos por si ocurriera un desastre natural en el lugar de nuestro clúster principal. La virtualización de datos. Al día de hoy hay muchas empresas que se encuentran con la dificultad para mantener un servidor físico privado dentro de la empresa, ya que es muy caro. Los costos de creación, mantenimiento, actualización y muchas tareas más que conllevan es difícil mantenerlo. Para ello hay empresas que están facilitando el trabajo con los servidores, ofreciendo el servicio de cloud, en el cual las empresas contratan un servicio según la necesidad, con la ventaja de que son escalables, tenemos persistencia de datos, nos dan tecnologías de almacenamiento, entre otras. El Hadoop es una estructura de software de código abierto para almacenar datos y ejecutar aplicaciones en clústeres de hardware comercial. Proporciona el almacenamiento masivo para cualquier tipo de datos, enorme poder de procesamiento y la capacidad de procesar tareas o trabajos concurrentes virtualmente delimitados. Ahora vamos a conocer las arquitecturas que soportan un Data Lake.
vamos a conocer una solución para los Data Lake que nos ofrece Amazon Web Service. La plantilla Amazon Web Service CloudFormation configura los elementos básicos de la solución, que incluye un conjunto de microservicios de Amazon Web Service Lambda que nos permite el procesamiento de datos, funciones y procesar datos inmediatamente después de subidos. La solución aprovecha la seguridad, la durabilidad y la escalabilidad de Amazon S3 para administrar un catálogo constante de conjuntos de datos de la organización y Amazon DynamoDB para administrar los metadatos correspondientes. Tenemos Amazon Elasticsearch Service, que es un servicio completamente administrado que facilita la implementación, la protección y la ejecución de Elasticsearch a escala de manera rentable. Puede crear y monitorear las aplicaciones, además de solucionar sus problemas con las herramientas que prefiera a escala que necesite. Amazon Cognito le permite de manera rápida y sencilla incorporar a sus aplicaciones web y dispositivos móviles funcionalidades como el control de acceso, la inscripción y el inicio de sesión de los usuarios. El escalado de Amazon Cognito le permite administrar millones de usuarios e iniciar sesión tanto mediante como proveedores de identidad social como es Facebook, Google y Amazon. Amazon Web Service Glue es un servicio de preparación de datos sin servidor que facilita a los ingenieros de datos, desarrolladores de extracción, transformación y carga, analistas de datos y científicos de datos extraer, limpiar, enriquecer, normalizar y cargar datos. Amazon Web Service Glue reduce de meses a minutos el tiempo que conlleva comenzar a analizar los datos. Simplemente señale los datos en Amazon S3, define el esquema y comienza a realizar consultas con SQL estándar. La mayoría de los resultados se proporciona en cuestión de segundos. Con Athena no es necesario realizar trabajos complejos de ETL para preparar los datos para el análisis. Por ello, cualquier persona con habilidades SQL puede analizar conjuntos de datos a gran escala de forma rápida y sencilla.